Que Dios les bendiga muchísimo. Darle gracias a Dios por la vida, por la salud, porque Él es bueno, ¿no? Como decían ahí nuestros hermanos, porque su misericordia se renueva cada día para con nosotros, amén. Así que, qué más agradecer por este tiempo, por este momento, de poder compartir en armonía. Obviamente se los extraña muchísimo, estar ahí, disfrutar de la compañía de cada uno de nuestros hermanos, amén. Así que hoy me tocó traer la palabra de Dios y bueno, yo creo que Dios tiene algo lindo para nosotros hoy, amén. Así que bueno, agradecer por la vida de mi esposa, por la de mi hijo, que hacen de mis días los más felices. Así que por su salud, porque nos cuidan en el trabajo, la cuida a Belén en el trabajo, y porque mi niña sigue creciendo cada día y es hermoso. Así que, bueno, vamos a comenzar. La palabra de Dios, vamos a comenzar leyendo allí en el libro de Santiago, amén. Santiago capítulo 1, versículo 2 y del 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2, 3 y 4. Si lo hemos encontrado, amén. En su corazón dicen amén. Amén. Y la palabra dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a tener un segundito de oración. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Tú que escudriñas hasta lo más profundo de los corazones, Señor, yo te pido, Padre, que hoy tu palabra, Señor, nos edifique, Señor. Nos hable, Señor, en nuestra vida, Señor, y haga, Padre, fruto apacible de justicia, Padre. Yo te pido que tú, Espíritu Santo, guíes esta palabra, Padre, y tu palabra dice que no vuelve vacía, Padre, sino que hace lo que tiene que hacer, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, porque tu palabra es vida, y es viva, Señor, y eficaz para cada uno de nosotros. Así que yo te pido que bendiga a cada uno de mis hermanos, Padre, bendiga su vida, su corazón, Padre, y estén atentos a recibir lo que hoy tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. La palabra dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Hoy, Señor, hablaba y me decía que necesitamos de la paciencia, amén. Amén. Necesitamos más bien de la obra completa de la paciencia, amén. Porque a través de la paciencia nosotros somos perfeccionados y equipados para que no nos falte nada. Amén. Pero a su vez dice que la paciencia es producto de las diversas pruebas y de las pruebas de nuestra fe. Amén. 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 Y una de las cosas que me llamó la atención de esta palabra es que tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Amén. Aleluya. Y me llamaba mucho la atención este pedazo de texto, esta palabra de Dios. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y venía una pregunta a mi corazón y decía: ¿cómo puedo tener gozo al atravesar las diferentes situaciones que tenemos en nuestra vida? Amén. Y me llevaba a una palabra que cada vez que la leo produce algo hermoso en mi corazón, porque nos enseña, nos redarguye y trae una revelación espectacular en nuestra vida cuando nos detenemos a meditar en este versículo. Y yo quiero que todos me acompañen a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Entonces, reiteramos la pregunta: ¿cómo puedo tener gozo al atravesar las diferentes pruebas? Amén. Amén. Y sobre todo estamos hablando de una virtud y del fruto de la paciencia, que como hijos de Dios hoy en este tiempo necesitamos muchísimo. Amén. Amén.
Hebreos capítulo 12, versículo 1, y le vamos a dar lectura, amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y yo en este versículo agarré y me tomé de este párrafo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Hermanos, todos tenemos que entender que nosotros estamos en una carrera. Y tenemos una meta. Y corremos cada día para llegar a esa meta. Y la meta es nuestra salvación. La meta es encontrarnos con el Padre y verlo cara a cara. La meta es llegar y recibir nuestra corona. Y la meta es llegar a la boda celestial, la que nos espera. Estar con nuestro amado, amén. Pero agarraba esta palabra y decía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos correr, pero necesitamos correr con paciencia, amén. Pero a su vez, la paciencia es el producto de la prueba de nuestra fe, es lo que leíamos hace un rato. En otras palabras, mientras vamos corriendo hacia nuestras metas, van a venir ciertas situaciones en nuestra vida, ciertas pruebas que van a generar paciencia, amén. Y esa paciencia y esa obra completa de la paciencia va a ser la que nos perfeccione y nos equipe para que no nos falte ninguna cosa, amén. Necesitamos perfeccionarnos a través de la paciencia, amén. Pero como decíamos en la primera pregunta que nos hacíamos, ¿cómo puedo tener gozo al atravesar las diferentes pruebas? Porque cada vez que viene una situación en nuestra vida, nuestra fe es probada, muchas veces sale la actitud o ese sentimiento que por ahí vivía Israel cuando fue liberado de Egipto, amén. Dios mostraba toda su gloria sacándolos de Egipto, sacándolos de la mano opresora de Faraón, pero cada vez que venía una situación al pueblo de Israel, lo primero que salía de sus corazones eran murmuraciones, eran quejas. Y por ahí en nuestra vida muchas veces pasa eso. Cada vez que viene una situación o viene una prueba para nuestra vida, en vez de salir eso, lo que Dios espera, sale todo lo contrario. Por ahí salen quejas, murmuraciones, por ahí nos desanimamos, por ahí flaqueamos, por ahí queremos abandonar un montón de cosas. Y yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo hoy en tu vida. Pero no dejes que la situación, estas diversas pruebas te desanimen, te desalienten. Amén. Entonces la pregunta, como decía la primera palabra, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pero ¿cómo tener gozo cuando vienen esas situaciones a nuestra vida, que por ahí desgastan nuestro ánimo, nos quitan el aliento? ¿Cómo podemos pasar esas pruebas con gozo? Y es impresionante porque de esta palabra, de este versículo, Hebreos 12, del 1 al 2, podemos sacar tantas enseñanzas para nuestra vida. Podemos alimentar nuestro corazón de tantas maneras. Pero ahora solamente vamos a hablar un poco de la paciencia y del gozo. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender que la paciencia es producto de todas esas pruebas que vienen en nuestra vida. Amén. Y además tenemos que entender y atarlo a nuestro corazón que la obra completa de la paciencia es perfeccionarnos y equiparnos para que no nos falte cosa alguna. O sea que es necesario la paciencia en nuestra vida. Amén. Por lo tanto, también tenemos que decir que es necesario que vengan las diversas pruebas, porque las pruebas traen como consecuencia la paciencia en nuestra vida, que es el fruto. Amén. Entonces, acá hay una revelación tremenda de cómo podemos nosotros atravesar cualquier situación pero con sumo gozo en nuestra vida. Amén. Y seguimos leyendo el versículo 2 de Hebreos, capítulo 12, y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo podemos adquirir paciencia aún siendo probados, pero con gozos? Todo está en donde tenemos puesta nuestra mirada. Amén. Amén.
Y como gran ejemplo y como gran maestro de cómo alguien pasó por diferente, yo creo que, como todos lo sabemos, Jesús tuvo que pasar por un montón de cosas hasta la cruz. Amén. Para que nosotros hoy seamos salvos. Amén. Pero la palabra de Dios dice que por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz y menospreció la oprobio. Amén. Esto quiere decir que menospreciar es tener menos, no darle importancia. Amén. Eso significa menospreciar el oprobio. En otras palabras, la palabra nos está diciendo que Jesús le dio importancia al sacrificio que tuvo que hacer, porque su mirada estaba puesta en el gozo que había delante de ella. ¿Y cuál era su gozo? De que hoy nosotros tengamos nuestra salvación. Amén. De que yo y de que tú seamos salvos. Amén. Y de los que han de ser salvos. Amén. Jesús no puso su mirada en el sacrificio que iba a hacer, sino en el gozo que iba a obtener, saber de que hoy tú ibas a ser salvo. Amén. De los que vienen, que ahora han de ser salvos. Amén. Amén. Ese era el gozo, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. Amén. Quiere decir que Jesús sufrió todo, pero no le dio importancia, porque a él lo que verdaderamente le importaba era tu salvación. Amén. Y el gran maestro, nuestro Dios, nos enseña cómo podemos pasar cualquier situación, pero con gozo en nuestro corazón. Amén. Y yo te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Dónde está tu mirada? ¿En dónde está puesta tu mirada? Porque eso va a hacer la diferencia en que las situaciones te desgasten, te desanimen o llenen de gozo tu vida. Amén. Esa va a ser la gran diferencia. Nosotros dice que estamos en una carrera puesto en la meta, y la meta, como ya decíamos, es encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Si nuestra mirada no está puesta en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, va a pasar lo que le pasó a Pedro. Pedro caminó por las aguas mientras miraba a Jesucristo, pero una vez que quitó su mirada del Señor y miró la tormenta, empezó a hundirse. Y yo no sé por qué situación está viviendo en nuestra vida, pero las situaciones y las diversas pruebas que hoy estés viviendo tienen que ser en tu beneficio y no tienen que ser la causa de tu aflicción. Porque las diversas pruebas son el producto de... Las diversas pruebas son las que generan tu paciencia, y la paciencia es la que te perfecciona para que no te falte nada. Entonces, cada situación que viene a tu vida, cada prueba tiene que ser en beneficio de tu vida y no la causa de que tú flaquees, de que te quedes sin aliento, de que te canses, sino que tiene que ser beneficiosa para tu vida. Ahora, si no la tienes como algo que es un beneficio, es porque tu mirada no está puesta en el autor y consumador de la fe. Pedro hizo algo que es imposible, sobrenatural, mientras tenía la mirada puesta en Jesucristo. Y eso es lo que vamos a conseguir en este tiempo si nuestra mirada está puesta en aquel que es el autor y consumador de la fe. Cosas que nadie ha visto, cosas imposibles. Pero van a venir, mientras corramos esta carrera, van a venir diferentes situaciones. Estaba mirando a Jesucristo, también había una tormenta. Y Pedro volteó para mirar la tormenta y tuvo miedo. Y empezó a hundirse. Y quizás muchas veces en estas situaciones que vivimos sentimos que nos estamos hundiendo. Amén. Pero hoy es el tiempo de meditar y volver a corregir la posición de nuestra mirada, porque nuestro Señor nos está estirando la mano. Amén. Amén. Porque aunque Pedro se haya hundido, Jesús siempre estuvo ahí. Amén. Y podemos hundirnos un montón de veces. Y Dios siempre va a estar ahí. Pero estiremos la mano, cojamos la mano del Señor, levantémonos y empecemos a entender que estas pruebas que muchas veces vienen en nuestra vida, y yo no sé en qué área de tu vida esté hoy el Señor perfeccionándote, Amén. pero tienes que entender que es para beneficio de ti, de tu vida.
Y no lo tomemos como lo hacía el pueblo de Israel. Venía una prueba y se quejaban y murmuraban contra Moisés. Y Dios decía, que murmuren contra ti es como un escupitazo en mi cara. Hace un tiempo estaba hablando con unos amigos que también me tocó entregarle una palabra. Y ya no estamos a la altura de que cada vez que venga una prueba, quejarnos. Amén. Porque nosotros vamos corriendo una carrera y vamos creciendo día a día. Amén. No podemos murmurar. Hoy tenemos que encomendarnos en las manos del Señor. Amén. Y yo te digo que hoy y lo que viene por delante, para mí, para ti, van a venir un montón de cosas, pero son para el beneficio de nuestra vida, porque Amén. nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, y cada día nos vamos perfeccionando, y cada día nos vamos equipando para que no nos falte nada para conquistar las almas y para estar como corresponde el día que venga nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Amén. Entonces la palabra de Dios hoy es necesaria la fe es necesaria la paciencia para nuestra vida. Amén. Por eso dice la palabra, tengamos por sumo gozo Amén. cuando nos encontremos en diversas situaciones, en diversas pruebas, porque eso es lo que produce la paciencia en nuestra vida. Amén. Entonces, no sé cuál es la situación que estés hoy atravesando, pero es para beneficio de tu vida. Amén. Es para el crecimiento de tu vida. Amén. Y como nos planteábamos que estas situaciones que hoy estemos atravesando, y cada uno atraviesa una situación diferente en su vida, pero que no sean la causa de que desmayes, Amén. que no sean la causa que te desalientes, que Amén. no sea la causa que abandones. Amén. Y si hoy te sientes que estás hundiéndote y que no puedes salir de un problema, tranquilo, Dios está ahí para Amén. levantar. Gloria a Como Dios. decía David, del pozo cenagoso me sacó. Amén. Del pozo ese donde no podía salir, Dios me rescató. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Necesitamos paciencia. Amén. Amén. Y esto es lo que el Señor quiere para nuestra vida hoy. Que corramos y que obtengamos la paciencia. Amén. Para finalizar, si me un segundito. Bueno, vamos a buscar Lucas 18. Tenía el coso anotado acá, se me salió. Bueno, como decía, para finalizar una palabra, para fortalecer los ánimos, ¿eh? En Lucas 18, Ajá. del versículo 1 vamos a leer, que se refiere a la parábola de la viuda. ¿Amén? Amén. Él dice, también les refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Para finalizar, la perseverancia en la necesidad de orar, amén. Y quizás muchos tengamos peticiones en nuestra vida que aún no han sido contestadas.
Pero a través de esta parábola sencilla, Dios nos habla de lo que debemos hacer como hijos de Dios. Y la Amén. palabra nos enseña qué tenemos que hacer. Que sigamos yendo al Señor con esas peticiones. Amén. Que no desmayemos ni nos desmotivemos, sino que confiemos en que la pronta respuesta llegará a nuestra vida. Y la parábola habla de una persona, de un juez fuerte, injusto, y de una viuda que tipifica a una persona débil. Amén. Amén. Pero aún así, siendo una persona débil, consiguió lo que quería por su insistencia. Amén. Amén. Y la palabra dice que él era un juez injusto. Amén. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es justo, Sí, no Señor. va a responder y no va a hacer justicia? Y aparte de esto de la paciencia, Dios me decía y sentía en mi corazón de entregar esta pequeña porción de su palabra también. De que permanezcamos y sigamos orando. Amén. Por lo que se viene. Quizás hay alguna petición en tu vida que aún no tiene respuesta. Quizás has pasado mucho tiempo orando por tu vecino, por tus hijos, por tus familiares, o por lo que estés orando y parece que la respuesta no llega. Hoy la palabra nos enseña que debemos persistir y debemos seguir orando porque la respuesta va a llegar. Que no nos desalentemos ni nos desmotivemos, sino que agarremos coraje y sigamos buscando. La palabra dice que el que busca, halla. El que golpea, se le abrirá, y el que llama, no era así. El que pide, recibe. Era el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que golpea, se le abrirá. Amén. Y muchas veces golpeamos una y dos, tres veces. Amén. Y por ahí capaz que la puerta no se abre y nos desalentamos. Pero hoy la palabra te dice que persistas, que te levantes y sigas golpeando. Si dejaste de pedir por algo que querías o necesitabas y que está en la voluntad de Dios sobre todas las cosas, levántate y sigue pidiendo. Si estás buscando algo en tu vida, un cambio, que el Señor haga algo en tu vida, sigue buscando. Porque la regla es así: el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que golpea, se le abrirá. Amén. Entonces, como para finalizar, no te desalientes ni te desmotives. La respuesta está pronto. Lo que estás buscando está pronto a la puerta. La puerta está por abrirse. Amén. Así que persiste como la viuda, que persistió aún en su condición, porque en ese tiempo una viuda era una persona débil, Amén. pero persistió. Amén. Y esto es lo que el Señor también nos quiere hablar, de la persistencia, de permanecer. Amén. No dejes de orar por lo que estás orando. Y si hay algo por lo que dejaste de orar, inclúyelo de vuelta en tu oración, porque la pronta respuesta a tu vida está cerca y cosas grandes se avecinan y es tiempo de persistir en la oración. Amén. Así que yo les bendigo, hermano. Muchísimas gracias le damos a Dios por esta su palabra. Amén. Hoy vamos a cambiar el foco de nuestra mirada y el objetivo y todo lo que ello causa. Amén. Ahora vamos a mirar las pruebas y las diversidades como beneficio, en vez de quejarnos y un montón de cosas. No, hoy vamos a hacer que esas pruebas y esas dificultades trabajen para nuestra vida, para que nos perfeccionen y nos equipe, y vamos a seguir orando como esta viuda, porque la pronta respuesta y las cosas que se avecinan para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros como iglesia son grandes. Así que Dios te bendiga, iglesia, que Dios te fortalezca y que te bendiga hasta que sobreabunde. Amén.